Y entonces ustedes encuentran aquí un primer grupo de municipios. Estos municipios son municipios que concentran entre 9 y 13 de las 13 variables definidas en peores condiciones que el promedio nacional. Ustedes se podrán imaginar que de estos 147 municipios realmente la oportunidad de vida y la oportunidad de desarrollo de un niño o una niña en donde 9, 10, 11, 12 o 13 de estos indicadores están en peores condiciones que el promedio nacional es muy limitada. Y yo diría que ustedes desde el sector educativo ahí tienen un primer reto. Ya la señora ministra también lo mencionaba, no es solamente aquello referido al proceso, digamos, intrínseco del sector educativo, sino la relación con las condiciones de vida de los niños y las niñas que les permiten ingresar y permanecer y tener los logros de aprendizaje adecuados dentro del sistema educativo. Aquí entonces está el mapa nacional. Ustedes se dan cuenta, el grupo que está en amarillo es el grupo que concentra entre 5 y 8 variables en peores condiciones que el promedio nacional. El grupo que está en verde combina entre 1 y 4 variables en peores condiciones que el promedio nacional y ya les expliqué el grupo rojo de lo que se trata. No es importante solamente actuar con las instituciones que están en peores condiciones, con las entidades territoriales que están en peores condiciones. Se trata de poder desencadenar acciones diferenciales para los 3 grupos de entes territoriales. Aquí hay una agregación por departamentos. Esta agregación por departamentos tiene una lógica diferente y lo que hicimos fue calcular del total de municipios de cada departamento qué proporción se encontraban en rojo, en amarillo o en verde. Entonces ustedes encuentran, por ejemplo, en el Chocó, que el 63% de sus municipios está en rojo. O encuentran, por ejemplo, en Cauca, que el 59% de sus municipios está en rojo, o La Guajira, o Arauca, o Córdoba, o Putumayo, en donde tenemos más del 30% de los municipios con unas condiciones realmente riesgosas en términos de garantía de derechos de los niños y de las niñas. Aquí está la tabla completa diferenciada, yo no me voy a detener en ella, y esta es la primera parte de la intervención que quería compartir con ustedes para señalar que el reto no solamente es en materia educativa y que por supuesto ustedes desde el sector tienen que garantizarla en primera instancia, pero que si no miramos el contexto y si no miramos las otras condiciones de vida de los niños y las niñas, va a ser muy difícil que ustedes logren el propósito específico de mejoramiento de calidad y por supuesto de cobertura, etcétera, en el sector. Una segunda parte de mi intervención se refiere a lo que yo considero los 2 grandes retos o desafíos en materia de primera infancia. Por una parte, la incursión del sector educativo en la atención integral a la primera infancia. Tradicionalmente el sector educativo se ha concentrado en el reconocimiento del grado de transición y ahí se han hecho una serie de avances, pero esto de que el sector educativo tenga que pensar en los niños y en las niñas desde la gestación hasta los 5 años o hasta los 8, y ya voy a decir por qué hasta los 8, es una cosa que en el país ha empezado a pasar muy recientemente. Y es algo que tenemos que celebrar y es un reto que ustedes tienen, y es ampliar el rango de pensamiento para que dentro del sector educativo realmente quepan los niños y las niñas desde la gestación hasta los 5 años, que es un rango que tradicionalmente, como insisto, no se había tenido en cuenta. Y más aún el reto es pensar en los de 0 a 3, porque digamos que los de 4 a 5 tienen un poquito más de tradición, y aquí voy a retomar las 5 estrategias que mencionaba la señora ministra en términos de tener claro cuál es el modelo educativo, cuál es el contenido pedagógico que el sector educativo quiere desarrollar para una población de 0 a 5 años, y sigo insistiendo con un énfasis muy grande en los de 0 a 3. ¿Cuáles son las dimensiones del desarrollo que el sector educativo está apostando y cuáles son los mecanismos pedagógicos, didácticos, curriculares, etcétera, que tendría que poner en marcha para lograrlo? Nosotros insistimos en que la dimensión social, la dimensión personal, la dimensión cognitiva, la dimensión comunicativa y la dimensión, digamos, espaciotemporal, son dimensiones del desarrollo de las personas muy importantes. Es difícil y hay un debate muy amplio y extendido no solamente en Colombia, sino en América Latina,
sobre la definición de competencias para este grupo poblacional. Por eso nosotros preferimos hablar de dimensiones del desarrollo, y esas dimensiones del desarrollo tienen que tener un desarrollo específico de parte del sector educativo. Creo que ustedes están empezando en esa materia y realmente a UNICEF le interesa acompañar al país para traer conocimiento de otros países, para poder compartir con ustedes buenas prácticas en este sentido y que podamos ahorrarnos tiempo y no tenernos que inventar la rueda. Un segundo elemento tiene que ver con justamente darle la especificidad a ese modelo pedagógico. Les decía que iba a recuperar las 5 ideas de la estrategia de la ministra. La otra es, si ustedes le están dando especificidad a ese modelo pedagógico, son ustedes desde sus departamentos, desde sus municipios, quienes nos deben decir a todas las demás instituciones, tanto públicas como de cooperación o de otros sectores, cuáles son las características de un modelo intercultural. ¿Cómo es que podemos atender a la población indígena? ¿Cómo es que podemos atender a la población afro? ¿Cómo es que podemos atender a la población rural? ¿Y cómo hacerlo de la mejor manera? Yo creo que ustedes tienen un desafío para convertirse en líderes en el país y poder decir, así es como debería prestarse un servicio de educación inicial para este tipo de población. Hablan ustedes también en la política del tema de infraestructura, más adelante me voy a referir a él. Pero si estamos hablando de infraestructura para de 0 a 5, por supuesto que en la modalidad institucional tenemos un reto gigantesco, pero esto nos obliga también a pensar y a unirlo con la política de vivienda en el país, porque los niños y las niñas de 0 a 5 años transcurren gran parte de su tiempo en los hogares, y es allí donde también tenemos que pensar cuáles son los ambientes pedagógicos y de desarrollo adecuados para los niños y para las niñas. Una cuarta cosa que quisiera mencionar en este aspecto es lo que yo considero el mayor riesgo. En tanto el sector educativo está incursionando en armar el modelo pedagógico para los niños y niñas de 0 a 5, tenemos el riesgo de que la formalidad, el peso del sector educativo tradicional, si me permiten la expresión, aplaste a la educación inicial. Y no podemos, digamos, concentrarnos en trasladar la lógica del sector formal a la educación inicial para los niños y las niñas. Entonces, la propuesta muy concreta ahí es, trabajemos conjuntamente en la creación de un ciclo inicial de educación, así como está el ciclo básico, así como está el ciclo medio, el ciclo superior. Es muy importante que Colombia cuente con un ciclo inicial de educación que pueda además incorporar los niños de 0 a 8 años, para que haya consistencia en el propósito pedagógico y en el propósito de desarrollo en esa materia. Me han anunciado que se me acabó mi tiempo, entonces solamente voy a referirme a una cosa más, y es la integralidad. Ya les decía a ustedes que el sector educativo por sí solo no va a lograr el mejoramiento de las condiciones educativas y de aprendizaje de los niños y las niñas, si no es porque se abre al trabajo con otros. Hay un dicho que dice, coge fama y échate a dormir. Tradicionalmente cuando uno habla, y de pronto voy a servirles a ustedes de espejo, del sector educativo, la gente dice, es que es un sector cerrado, es que es un sector con el que es difícil conectarse con otros sectores. Yo no sé si eso será cierto o no, creo que es más coge fama y échate a la cama, porque tenemos muchas evidencias de que el sector educativo es un sector que trabaja con otros, pero yo creo que hay un reto muy importante de entender cuál es esa dinámica de trabajo complementario, sinérgico, simultáneo y realmente sostenido en el tiempo. Abran puertas sería como nuestra segunda recomendación. En términos de la política, ustedes, el sector educativo está diciendo vamos a ampliar la cobertura en materia de primera infancia. Con un reto gigantesco, se han propuesto llegar a 1.200.000 niños y realmente tenemos que celebrar ese impulso que está dando el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional. Pero yo les quiero decir que para llegar a la población, entre comillas, vulnerable, nos quedarían faltando todavía 1.600.000 niños y niñas, y para llegar al total de la población de menores de 5 años, de 0 a 5, es decir, a los 5.200.000 niños y niñas, estaríamos hablando de 4 millones. Si seguimos creciendo al ritmo...